Cuando nosotros nos comunicamos, emitimos sonidos, muy bien, para poder expresarnos lo que queremos decir. Pero ¿cómo nos expresamos? Muy bien, esa comunicación, ¿no? Es el proceso que tiene el fin de transmitir y recibir mensajes, ya sea de opinión, sentimientos, de noticia, es decir, cualquier tipo de comunicación. Muy bien, el lenguaje, ¿verdad? Entonces, el lenguaje son signos orales, muy bien. ¿A qué me refiero con los signos? Me refiero a las palabras, al abecedario que ustedes saben, ¿no? Cuando ustedes saben el abecedario, van a poder formar lo que son palabras. Y esas palabras van a ser signos orales, se van a llamar, o de manera escrita, muy bien. Es de esa manera como nos comunicamos, ¿no? Y eso es lo que se llama la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es transmitir, ¿no? Nuestros sentimientos, una idea, una noticia a alguien, ¿no? Sobre algo. Muy bien, es lo que se trata. Muy bien, el lenguaje de comunicación. ¿Y de qué manera nos comunicamos? Nos comunicamos de una infinidad. Por ejemplo, nos comunicamos mediante los mensajes. Hoy en día es muy común usar las redes sociales. Muy bien, ya sea WhatsApp, Instagram, no sé, puede ser de lo que sea. Muy bien. Se llama mensaje, ¿por qué? De manera escrita. Muy bien. Hoy en día, como acabo de decirles, las redes sociales han invadido en nuestra vida. Muy bien. O también sería una carta. Ya las cartas ya no se envían muy a menudo, ¿verdad? Ya no se envía muy a menudo. Muy bien. También puede ser mediante el diálogo. Es una manera nosotros como nos comunicamos. El diálogo sería una manera oral, la manera que nos comunicamos. También nos comunicamos mediante los gestos corporales. Muy bien. Hoy en día, bueno, los gestos son muy comunes, ¿verdad? Son muy comunes los gestos. También podemos comunicarnos mediante los emoticones, ¿no? Que es muy común en WhatsApp o Telegram. Muy bien, es muy común utilizar. Que ambos también tienen un tipo de significado. Muy bien, tienen un tipo de significado. Otro tipo de comunicación también vendría a ser la mímica. Muy bien, la mímica sería otro tipo de comunicación. Muy bien, entonces, esa es la manera que nos comunicamos. Y para comunicarnos necesitamos los signos. Muy bien, entonces recuerden, la comunicación y el lenguaje siempre van a ir juntos, nunca van a ir separados. Muy bien, porque como acabo de decirles, ¿no? El lenguaje es el abecedario, si puedo decirles. Muy bien, y gracias al abecedario ustedes van a poder formar palabras. Muy bien, y cuando ustedes van a formar palabras, van a querer transmitir sus ideas a alguien. Y transmitir esas ideas se llama comunicación, es como se llama. Muy bien, muy bien. Vamos al siguiente paso. Muy bien, ahora, el lenguaje se divide en dos partes. Muy bien, unos son los tipos de lenguaje que vendría a ser el verbal y no verbal. ¿Qué es el lenguaje verbal? Muy bien, el lenguaje verbal es el tipo de lenguaje que usa palabras para interactuar con una o más personas en un contexto concreto del que dependerá el acto comunicativo en sí. O sea, ¿qué está diciendo? Muy bien. Se llama lenguaje verbal. ¿Por qué? Porque tú vas a usar palabras para interactuar, ¿no? Con alguien. Muy bien, ya sea con una persona o con varias personas. Eso se llama lo que es lenguaje verbal, se le llama. Muy bien, lenguaje verbal. Pero el lenguaje verbal se divide en dos, ¿no? Se divide tanto en lenguaje oral y lenguaje escrito. El lenguaje oral es cuando tú vas a hablar, muy bien, vas a usar tu aparato fonador para expresar tus ideas, muy bien, es lo que se llama lenguaje oral. Aparato fonador, ¿a qué me refiero?
Es el uso de la lengua, de los labios, de los dientes y de los pulmones. ¿Muy bien? Porque cuando ustedes quieren hablar algo, ¿no? Utilizan todo lo que yo he mencionado. Utilizan sus labios, sus dientes, su lengua, su nariz y sus pulmones utilizan. Muy bien. Ese es el lenguaje oral. El lenguaje escrito, ¿no? Es lo que nosotros enviamos mensajes, ¿no? Por escrito, ya sea por chat o ya sea una carta, muy bien, que sería un mensaje. Entonces, recuerden, ese es el lenguaje verbal. El lenguaje verbal se llama cuando yo voy a utilizar las palabras, muy bien, los signos. En simples palabras, voy a utilizar el abecedario para poder comunicarme con alguien. Bien. Lenguaje no verbal. ¿Qué quiere decir lenguaje no verbal? ¿No? Lenguaje no verbal es la comunicación a través de signos diferentes. Muy bien. O sea, aquí quiere decir signos diferentes. Muy bien. Se llama signos diferentes, ¿por qué? Porque en el lenguaje no verbal no voy a utilizar el abecedario. No voy a utilizar el abecedario. Voy a utilizar otro tipo de signos. Muy bien. Para poder comunicarme. ¿No? Pero, ¿qué tipos de signos entonces sería? ¿No? Si el lenguaje verbal es el uso de los signos, y los signos se representa el abecedario y también los números. Muy bien. Pero el lenguaje verbal no voy a utilizar el abecedario. Voy a utilizar otros métodos para comunicarme. ¿Y cuáles son esos métodos que utilizo para comunicarme? ¿No? Ahí es donde entran lo que son los emoticones, la mímica, los señales de tránsito, ¿no? Los emoticones, ¿no? Que nosotros no nos enviamos, ¿no? ¿Verdad? Emoticones a diario por WhatsApp o Telegram, enviamos emoticones, ¿muy bien? Y cada emoticón tiene un significado. Muy bien, a eso es lo que me refiero. Cada emoticón tiene un significado. ¿No? Por ejemplo, este emoticón que está aquí, ¿no? Que se le está saliendo que está renegando. Muy bien. Nosotros enviamos este emoticón nosotros cuando estamos molestos de algo. Muy bien. Ahora, hoy en día, en Facebook, ¿no? Darle un like, decimos. Pero ¿cómo es el signo? ¿No? A eso es lo que me refiero. Si un video nos ha gustado, ¿qué le damos? Le damos un like. Si no nos ha gustado el video, le damos un pulgar hacia abajo, ¿verdad? Eso significa que el video no me ha agradado. Muy bien. La mímica es otro modo de comunicación. Pero vean, aquí no utilizo yo lo que es el abecedario. No utilizo el abecedario. Lo que utilizo aquí es mis manos para poder comunicarme. Muy bien, por ejemplo, ven aquí la persona, ¿no? Toca su mentón con sus manos para decir gracias. Muy bien, pero es lo que significa. Otro, ¿no? Que también son las señales de tránsito, ¿no? En este caso son los colores, por ejemplo, el semáforo, ¿no? Son que serían los colores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué significa el color rojo del semáforo? Significa detenerse. Muy bien. El verde, ¿qué significa? El verde significa que puedes avanzar, seguir, ¿no? Y el amarillo, que tengas precaución, ¿no? Es lo que significa. El sonido de la sirena, ¿no? El sonido de la sirena, ¿no? Del policía, ¿no? Que significa que deben de apartarse. Muy bien, que hay una emergencia. Es lo que significa la sirena de la ambulancia. Muy bien, que deben apartarse y darle paso, ¿verdad? Entonces, señores, eso es lo que son los señales de tránsito. Muy bien, entonces, eso significa lo que es el lenguaje no verbal. Voy a utilizar otro tipo de signos para comunicarme. Muy bien, eso voy a decir. Por ejemplo, un claro ejemplo sería, por ejemplo, ¿no? Hace mucho tiempo
nosotros tenemos que comprar, ¿verdad?, el gas y tenemos que esperar lo que es al gasero. Y el gasero, ¿qué hacía? ¿No? Tocaba su bocina muy, pero muy fuerte. Y cuando nosotros solíamos escuchar solamente el sonido, nosotros teníamos que sacar la garrafa y esperar afuera a que pase el gasero, ¿no? Lo mismo hace lo que es el recojo de basura, ¿no? Toca su bocina, pero hoy en día ya no toca, ¿no? Ahora lo que toca es un tema musical, ya toca. Y al escuchar solamente ese tema musical, nos damos cuenta de que es el basurero y sacamos nuestra basura. Muy bien. Es lo que se refiere entonces lo que es el lenguaje no verbal. Muy bien, el lenguaje verbal es el uso del abecedario y el lenguaje no verbal es lo que voy a utilizar otro tipo de métodos. Muy bien, para comunicar. Muy bien, los componentes del lenguaje. El lenguaje se divide lo que es en la lengua. Muy bien, ¿a qué me refiero con la lengua? Me refiero, perdón. La lengua, ¿verdad? La lengua es un sistema de signos lingüísticos convencionales y arbitrarios creados por una comunidad, una comunidad de hablantes, es decir, es la capacidad de comunicación. Es un grupo humano, es por lo tanto social y colectiva. Muy bien. ¿Qué quiere decir signo lingüístico? Muy bien. Me refiero al abecedario. Es lo que significa un signo lingüístico. Muy bien. Al abecedario me refiero. Signos lingüísticos convencionales. Muy bien. Y arbitrarios. Muy bien. ¿Qué quiere decir convencionales y arbitrarios? Quiere decir que cada lengua que ustedes no han oído, por ejemplo, el inglés, el castellano, el aymara, todo eso se les llama lengua. Son idiomas. Muy bien. Y cada idioma tiene una regla gramática. A eso que yo me refiero. Muy bien. Cada idioma tiene una gramática. Muy bien. Por ejemplo, el inglés, ¿no? Cuando se escribe en inglés, cuando se hace una pregunta en inglés, solamente se utiliza un solo signo de interrogación. Si en cambio, en castellano, se utilizan dos signos de interrogación. En aymara o quechua, no se utilizan signos de interrogación para hacer una pregunta. Muy bien. Eso es lo que se llama signos lingüísticos convencionales y arbitrarios, ¿no? Que van a tener una regla distinta. Es lo que se llama lo que es una lengua. Muy bien. El habla, ¿qué es el habla? ¿No? El habla es la realización completa de cada miembro de una comunidad que comparte una misma lengua, ¿no? Hace de la lengua un lugar, un momento determinado. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien. Como aquí dice, ¿no? Es la realización completa de cada miembro, ¿no? De una comunidad. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en Bolivia. Aquí en Bolivia hay 37 idiomas. Esos 37 idiomas sería la lengua. Muy bien. El habla, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Paz. ¿Qué idioma se habla aquí en La Paz? Ese vendría a ser lo que es el habla, ¿no? Pero aquí en La Paz, lo que más se predomina es el castellano y el aymara es lo que más se predomina. Muy bien, eso vendría a ser lo que es el habla. Si vamos a Potosí, ¿no? ¿Ahí qué hablan? Muy bien, ahí se habla lo que es el castellano y quechua. Ahora, si vamos a Pando, ¿qué pasaría en Pando? Ahí también sería lo que es el castellano y el guaraní. Muy bien, entonces, eso es lo que significa el habla de una comunidad. Muy bien. Por ejemplo, si vamos si vamos a Pando, ¿no? O mejor, si vamos a Trinidad, no a Beni, Trinidad me refiero, ¿no? Es una comunidad Trinidad. ¿Ahí qué idioma hablan en Trinidad? ¿No? Es el guarayo, es lo que hablan ahí. Muy bien, es el guarayo, es lo que hablan ahí. Muy bien, es un idioma mucho más específico todavía. Muy bien, a eso que me refiero con el habla. Muy bien,
idioma de cierta comunidad. Es lo que me refiero con el habla. Muy bien. Vamos con el dialecto. ¿Qué es el dialecto? Muy bien. Es la variante regional de una lengua dotada de ciertas características funcionales específicas desde el punto de vista fonológico, morfosintáctico y léxico. Es decir, es la variante que adquiere una lengua en un determinado lugar, esté un país, región o zona. Muy bien, dialecto, ¿no? Es la variante regional de una lengua. ¿A qué me refiero con el dialecto? Muy bien, me refiero a las jergas que nosotros emitimos. Cada región tiene una jerga. Por ejemplo, aquí en La Paz, ¿no? La jerga más común es esta, ¿no? Lo que pueden ver aquí en el GIF que está aquí, es el ya. Muy bien, ese es el más común, la jerga más común. Y como aquí dice, ¿no? Es la variante de una región, o sea, de un país, ¿no? O de un departamento puede ser. Muy bien. Y estas jergas son únicas. Muy bien, son únicas. Estas jergas, si digamos el ya, ¿no? El ya. ¿Qué quiere decir el ya aquí en castellano? Muy bien. ¿Por qué utilizo yo el ya aquí en los paseños? Muy bien. Es para enfatizar algo, ¿no? O sea, al decir, ¿no? Me he juntado o me he casado con Carolina, ¿no? Y entonces ya va a decir, ¿no? Está enfatizando. Muy bien. Y ese énfasis sería la jerga, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo me voy a Perú y utilizo esta jerga? Nadie me va a comprender. Muy bien. Porque las de Perú son totalmente diferentes. Si me voy a Argentina y digo ya, no me van a entender, ¿no? Porque esta jerga, como que dice, no, es única de un país o de un departamento. Muy bien, entonces, es lo que significa lo que es un dialecto. Son únicos de cada país. Muy bien, en Argentina hay varios en Argentina, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, a los que son jóvenes, ¿no? ¿Cómo se les dice a los que son jóvenes? Se les dicen pibe, ¿verdad? Pibe. Se les llama así. Muy bien, pibe se les dice. Muy bien. Aquí en Bolivia, ¿cómo se les dice? ¿No? A algunos, dice, ¿no? Es un yocaya, dice, ¿no? Yocaya. O es joven, ¿no? Pero, no, ya no dicen joven, ¿no? Algunos dicen sí, joven, ¿no? Otros dicen que es huayna. Dicen, no, es muy huayna. Dicen, no, menos dicen en quechua, en aymara sería, ¿no? Pero son dialectos, sería. Muy bien. Oh, perdón. Muy bien, entonces esto es un dialecto. Muy bien. La norma. ¿Bien? ¿Qué es una norma? Es un conjunto de reglas y usos sociales que tiene una lengua. Muy bien. Las cuales son permitidas y valoradas por la comunidad. Como la manera de hablar varía mucho de una situación a otra. Existe una norma formal y la otra informal. Norma, ¿a qué me refiero con la norma, no? Como aquí dice, son las reglas de usos sociales, ¿no? ¿Y eso a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, ¿no? Una norma sería que cuando tú te ingresas a un curso, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo primero que debes de hacer es saludar, ¿no? Saludar. Eso es lo primero que tú debes de hacer, ¿no? Ya sea decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Incluso al ingresar a una casa, ¿no? Cuando ingresas a una casa diferente, ¿qué dices? ¿No? Saludas. Esa sería una norma. Muy bien. Pero como aquí dice, ¿no? Las normas van a ser formal o informal. Muy bien. ¿A qué se refiere con formal? ¿No? Por ejemplo, cuando estás en una empresa. Muy bien. Cuando tú estás en una empresa te vas a saludar de manera formal. Muy buenos días, no sé, señores empleados, dirías así, ¿no? De manera informal es cuando tú te encuentras con tu amigo.
¿no? Nadie cuando están con sus amigos, nadie va a decir buenos días, ¿verdad? Se va a decir, hola, cuate, ¿cómo estás? ¿No? Pero se van a saludar. Es lo que significa lo que es una norma. Muy bien, entonces eso vendría a ser lo que vendría a ser lo que es el lenguaje. Muy bien, los componentes del lenguaje. Muy bien, vayamos ahora sí lo que es la comunicación. Muy bien, el lenguaje constituye al instrumento más elaborado, la comunicación. Y podemos decir que no existe el lenguaje sin comunicación, ¿no? Comunicar es compartir campos de experiencia, es decir, compartir ideas, pensamientos, opiniones, sentimientos, conocimientos, etcétera. Muy bien, entonces, ¿qué está diciendo? ¿No? La comunicación es la manera de transmitir tus sentimientos, tus ideas, qué es lo que tú quieres decir. Eso es lo que es una comunicación. Y como aquí dice, no existe lenguaje sin comunicación, ¿no? Para comunicarte con alguien, tú sí o sí vas a utilizar lo que es, ya sea un lenguaje verbal o un lenguaje no verbal. Uno de los dos sí o sí vas a utilizar para comunicarte. Sí o sí vas a utilizar para comunicarte. Muy bien, es lo que vendría a ser. Nos podemos comunicarnos mediante los mensajes, ¿no? Que sería el lenguaje escrito, el lenguaje oral, nos podemos comunicarnos, que sería un lenguaje verbal. Nos podemos comunicar mediante los gestos, que sería un lenguaje no verbal. O mediante los emoticones, que sería un lenguaje no verbal, también de la misma manera. Muy bien, es a lo que se refiere. Muy bien, ahora vayamos a lo que son los componentes de la comunicación, que son 6, muy bien, que viene a ser el emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. ¿Qué es el emisor? El emisor es la persona que enuncia un mensaje, muy bien. El receptor es la persona que recibe el mensaje. Mensaje es la noticia o comunicación que se transmite. O sea, ¿qué es lo que se va a hablar? Es lo que significa mensaje. Código, conjunto de signos y normas que permiten comprender un mensaje. El código se refiere al idioma que yo voy a utilizar para comunicarme. Canal, medio o soporte físico a través del cual se transmite el mensaje, ¿no? Canal se refiere a canal se refiere ¿qué medios voy a utilizar para transmitir el mensaje? ¿No? Ya sea mediante oral, escrito o mediante emoticones, eso me refiero. ¿Qué elementos yo voy a utilizar para transmitir el mensaje? Es decir, con el canal. Contexto, entorno ambiental que condiciona el acto comunicativo. Contexto se refiere al tiempo y lugar, ¿no? A lo que se refiere. Ejemplo, veamos aquí, ¿no? Hoy en día ya nos comunicamos mediante lo que es virtual, ¿no? Todo día es virtual hoy en día. Nos comunicamos mediante virtual, damos clases mediante virtual, ¿no? Casi todo ya es virtual, ¿muy bien? Pero ahí existen elementos de la comunicación. Por ejemplo, veamos aquí hay dos personas, ¿no? Una persona está en otro país y la otra está en otro país, ¿no? Pero vean el tiempo. El hombre está en su país, es de día, de la mujer es de noche, ¿muy bien? Y aquí existe lo que es, por ejemplo, vean, el emisor sería el hombre, ¿muy bien? Porque es el que está emitiendo un mensaje, ¿muy bien? Y el receptor sería la señorita. ¿Por qué? Porque es quien ella está recibiendo el mensaje. Muy bien. El mensaje, ¿no? Es de lo que están hablando. ¿De qué están hablando ellos? Muy bien. Y si ustedes ven aquí en la imagen, esas dos personas están hablando sobre un proyecto de tesis. Muy bien. Es lo que están hablando. Y eso sería el mensaje. El código, muy bien, como les dije, sería el idioma.
Muy bien. Por ejemplo, en este caso, las dos personas se están comunicando mediante escrito. Muy bien. Eso es lo que es el código. El canal físico. ¿Yo qué voy a utilizar para transmitir el mensaje? Mi mensaje va a ser, ¿no? Al transmitir el mensaje, ¿va a ser oral o va a ser un lenguaje no verbal? ¿Cuál va a ser? ¿No? Las dos personas se están comunicando mediante el mensaje, ¿no? O sea, el lenguaje escrito están utilizando. Por ejemplo, el lenguaje escrito es muy común en el chat, no en el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp es un lenguaje escrito. Entonces sería un lenguaje verbal. Pero también sería un lenguaje no verbal cuando ustedes envían emoticones, ¿no? Sería un lenguaje no verbal. El contexto, ¿no? Se refiere al tiempo y lugar. Muy bien, como pueden ver, las dos personas están en diferentes lugares, están en diferentes tiempos. Vean el joven, ¿no? Él está de día, ¿no? La señorita está en otro país, pero ya es de noche, ¿no? Ahí se refiere que es el tiempo y lugar. Muy bien. Y los elementos de la comunicación está en todas partes. Está en todas partes. Veamos otro ejemplo, ¿no? En un concierto, ¿no? Si vamos a un concierto, ¿quién sería el receptor o el emisor? Veamos. El emisor sería el cantante. ¿Por qué el cantante? Porque él es el que va a transmitir el mensaje. Muy bien. Y el receptor sería el público, ¿no? Porque ellos van a recibir la música. Muy bien, el canto. Y el mensaje sería sus temas musicales del cantante. El código, ¿no? Pero en este caso, dependiendo, ¿no? El código. Por ejemplo, si yo voy al concierto de los Carcas, ¿cuál sería el código? Bueno, los Carcas cantan en castellano y a la vez cantan en quechua de los Carcas, ¿no? Si voy a un concierto de Daddy Yankee, ¿no? Daddy Yankee, ¿en qué idioma canta? Canta tanto en castellano e inglés canta, ¿no? Si voy a un concierto de Linkin Park, ¿no? Linkin Park solamente canta en inglés. Muy bien, entonces ese vendría a ser lo que es el código. Muy bien. El canal, ¿no? ¿Qué medios transmite aquí? ¿Cómo transmite él el mensaje a todo el público? Muy bien, por ejemplo, aquí el cantante, para transmitir el mensaje utiliza, primero, lo más importante, es su voz, ¿no? Y a la vez utiliza lo que es un micrófono, ¿no? Los altavoces, las luces, eso vendría a ser lo que es el canal. ¿Qué elementos utiliza para transmitir la comunicación? ¿No? El contexto, ¿cuál vendría a ser el contexto? ¿No? El entorno ambiental. Muy bien, el entorno ambiental. Muy bien, o sea, me refiero al tiempo y lugar. Por ejemplo, aquí en La Paz, ¿no? Los conciertos, ¿en dónde se llevan? ¿No? Si es un gran concierto, se lleva en el estadio Hernando Siles, ¿no? Y la hora, ¿no? ¿A qué hora se va a llevarse? Bueno, generalmente aquí en La Paz, los conciertos se llevan a la noche, ¿no? Ya sea tipo a las 9 o 8 de la noche se lleva. Muy bien, entonces ese sería el contexto, vendría a ser. Muy bien, señores, eso sería todo lo que sería de lenguaje y comunicación. Ahora vayamos a lo que es el signo. Muy bien, porque hemos hablado de signo lingüístico, hemos hablado. ¿Y qué es un signo lingüístico? ¿No? Como que el signo lingüístico está formado por dos tipos de unidades. Muy bien, el signo lingüístico es aquello que te va a brindarte información. Ese es un signo lingüístico. Y los signos lingüísticos se dividen en dos: significado y significante, ¿no? ¿Qué es el signo? ¿No? El significado es el referente a la realidad, es la imagen mental, dice. Muy bien, o sea, el significado va a ser una imagen. Es lo que se refiere, va a ser una imagen.
Y el significante es la expresión de la imagen. Muy bien. O sea, ¿a qué me refiero con la expresión? Va a ser la descripción de la imagen. Y esa descripción se va a dividirse en dos, como pueden ver aquí. Va a ser tanto oral y escrito. A eso es lo que yo me estoy refiriendo, oral y escrito. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿No? Esto es una rosa. ¿Ven? Y sería una expresión oral. Y aquí está, rosa. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si yo lo escribo? ¿No? Escrito, es la expresión escrita de la imagen, rosa. Muy bien, entonces, es lo que significa el signo lingüístico. Muy bien, el signo lingüístico te va a brindarte información de algo. Muy bien, eso se refiere a lo que es signo lingüístico, señores. Muy bien, vayamos a entender más. Muy bien, por ejemplo, para ustedes, ¿qué es el gerbo? Muy bien, aquí es donde entra lo que es el signo lingüístico. ¿Yo para qué tengo que aprender lo que es el signo lingüístico? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Muy bien, nosotros las personas, al comunicarnos con alguien, sí o sí emitimos signos lingüísticos. Sí o sí emitimos signos lingüísticos. Muy bien, cuando nosotros hablamos, en nuestra mente no están palabras. Lo que está es signos, o sea, imágenes. Al decir algo a alguien, nuestra mente solamente están puras imágenes, solamente imágenes. Eso es lo único que está aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo no sé la imagen? Si yo no sé la imagen, no voy a poder saber el significado, el significante, perdón. Muy bien. Por ejemplo, vean esta palabra, gerbo, dice aquí. ¿Qué es gerbo para ustedes, señores? Muy bien. Si no saben, su mente va a estar así en blanco. Muy bien. Si es que ustedes no saben. Pero si saben qué es el gerbo es este animal. Es un animal. Es un roedor de Australia. Muy bien. Es lo que vendría a ser un gerbo. Es un roedor. Es una rata de Australia, de los desiertos. Muy bien. Si ustedes no saben el significado, ¿no? La imagen, su mente va a estar en blanco. No van a saber qué significa. Pero si saben, bueno, van a saber la descripción, incluso van a saber cómo se escribe. Muy bien, a lo que yo me refiero con el gerbo. Bueno, señores, eso vendría a ser todo. Muy bien, hemos avanzado lo que es el lenguaje, comunicación y el signo. Bueno, señores, ese es todo por hoy, ¿no? Les deseo que tengan una muy linda tarde. Ahora sí, profe Franklin, ¿me escucha?